La porción que quiero considerar con ustedes en esta mañana es bien conocida. Se encuentra en Lucas capítulo 15. Y es una que, si usted la lee, usted quizás se va a acordar de esta porción rápidamente. En este capítulo se incluye la historia, o está la historia, de lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo. Ustedes saben la historia. Un muchacho que tomó la herencia y se fue y la malgastó en pecado, una provincia lejana de su padre, eventualmente se ve en necesidad, regresa a su padre tiene misericordia de él, lo recibe, hay una fiesta, ¿verdad? Pero su hermano mayor parece que no le gustó lo que su padre hizo y trajo la queja a su padre. Y su padre le responde: hijo, este muchacho se había perdido y ahora ha sido hallado, así que tengo que celebrar su regreso. Muy linda la historia. Jesucristo es, yo creo que el mejor contador de historia que ha existido en la tierra. Con pocas palabras, Él puede producir y darnos a nosotros tanta verdad y tanta profundidad. Ahora, muchas personas realmente no entienden la historia y no entienden la razón por la que Cristo dio la historia. ¿Por qué? Porque no entienden quizás el contexto en el cual Cristo lo dio y no entienden el contexto cultural en el cual se dio la historia para entonces poder interpretarla y aplicarla de una manera apropiada y correcta. Y bueno, con eso en mente yo quisiera en esta mañana que nosotros penetremos en este capítulo 15 de Lucas. Ustedes pueden seguirme ahí en sus Biblias si quieren, mientras yo voy leyendo y examinando y observando lo que la historia aquí en Lucas 15 nos dice. El título que le di al mensaje es El gozo de Dios. El gozo de Dios. Y sé que quizás usted se preguntará, pero si este capítulo se encuentra la historia del hijo pródigo, ¿qué tiene eso que ver con el gozo de Dios? La razón por la cual he titulado El gozo de Dios es porque esa fue la razón por la cual Cristo dio la historia. Para hacerle entender a los fariseos, a los escribas y a todos los religiosos del tiempo ¿qué es lo que causa gozo en la presencia del Padre? ¿Qué es lo que causa gozo en el cielo? ¿Qué es lo que causa gozo a Dios? Ellos no entendían. Ellos no entendían el corazón de Dios. Ese es el problema de los fariseos. Ellos no comprendían el corazón de Dios. Los religiosos del tiempo de Jesucristo no entendían la misericordia, el amor, el sacrificio que Dios da y tiene. Y cómo es que Él se regocija en tomar a pecadores que están perdidos, que están apartados, que están, por así decirlo, como dice Pablo en Efesios, muertos en sus delitos y pecados. Cómo es que Dios se goza en tomar a personas así, rescatarlas y salvarlas. Porque ellos no entendían eso, constantemente criticaban a Jesucristo, lo condenaban. Porque Jesucristo se relacionaba específicamente con las personas que estaban en pecado, que estaban en necesidad, que estaban apartados de Dios, olvidados de Dios, ¿okay? Que no tenían una relación, que delante de la sociedad eran, por así decirlo, los que estaban echados hacia afuera, los abandonados. ¿Con quién se sentaba muchas veces Jesucristo a comer? ¿Con quién se sentaba con él Jesucristo a hablar? Con las personas, no con los religiosos. Las personas que lo seguían a Jesús no eran los religiosos, y los únicos religiosos que seguían a Jesús era porque querían ver si lo atrapaban en alguna blasfemia, si lo atrapaban en algún pecado, si lo atrapaban en alguna maldad, para luego venir a acusarlo y condenarlo. La única razón por la cual lo seguían. Pero ¿quiénes eran los que seguían a Jesús con el deseo de ser alimentados por Él? Los sencillos, los simples, los pecadores, los abandonados. Y los fariseos y los escribas veían a Jesucristo sentándose a la mesa con gente de esa manera. Inmediatamente comenzaban a criticarlo y a decirle: mira este. Es lo que dice Lucas 15, 1 al 2. Mira lo que dice: todos los recaudadores dispuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Lo que ellos estaban haciendo era una forma de crítica en contra de Jesús. Mira este. El decir y come con ellos es una forma de decir, y tiene relación de amistad con ellos. Usted sabe que usted se sienta a la mesa a comer solamente con una persona con la cual usted tiene una relación. Es muy difícil sentarse a comer con un enemigo, ¿verdad? Le va a caer quizás mal la comida. Jesucristo recibía a estas personas,
Se sentaba a la mesa con ellos y comía con ellos, lo cual era un símbolo, una señal de que él los recibía con amor y cariño. Así que los fariseos a este punto habían buscado forma de condenar a Jesús y no habían logrado. Usted sabe que ellos siempre estaban detrás de Jesucristo haciéndole preguntas a ver si lo atrapaban en algún engaño, a ver si lo atrapaban en alguna falta. Llegó el momento en el cual ellos no podían condenarlo por lo que él enseñaba, así que tuvieron que comenzar a condenarlo por las relaciones que él tenía, y eso es lo que están haciendo aquí. ¿Saben el refrán que dice, dime con quién andas? Exacto, y te diré quién eres. Es prácticamente la actitud que ellos tenían aquí. Míralo, sentado mira lo que dice, con los recaudadores de impuestos. Si usted lee la versión de la Valera del 60, dice con los publicanos. El publicano era el recaudador de impuestos. ¿Y por qué esto es tan malo? Porque el publicano o el recaudador de impuestos era un judío que se había vendido a Roma, por así decirlo, y cobraba el impuesto a favor de Roma sobre los judíos. Y los judíos consideraban a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, el peor, un traidor nacional. Se vendió a Roma por dinero, por plata. Él fue ahora y entregó a su nación, traicionó a su pueblo, Y por eso es que siempre el publicano o el recaudador de impuestos eran utilizados como un símbolo de la expresión máxima de lo que es un pecador, porque eran traidores delante de los ojos del pueblo. Usted sabe que Jesucristo tuvo mucha relación con varios publicanos. Hubo uno que era cortito de estatura, no podía ver a Jesús y tuvo que treparse un árbol, ¿se acuerdan? Hubo otro que se llamaba Leví. Lo conocemos por el nombre Mateo, que era recaudador de impuestos y fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Usted ve por qué los fariseos tienen problemas entonces con Jesucristo. Este es un pecador como ellos. O sea, mira con quién se sienta a comer, mira quiénes son los que le siguen y míralo, eso es él. Él es un pecador, un traidor también. Es lo que están haciendo. Jesucristo, cuando ve la actitud de los fariseos, él comienza a hablarles a ellos para explicarle por qué es que él se relacionaba y por qué es que los pecadores y los que estaban apartados de Dios lo seguían. Él comienza a explicarle y la razón que él les da es que Dios se goza en la salvación del pecador. Y eso ellos no lo entendían. Ellos no comprendían la realidad de que Dios se goza en la salvación del pecador. Acuérdense que el fariseo tenía una actitud extremadamente autojustificadora, en la cual ellos se veían tan y tan buenos y tan santos, que es que Dios me tiene que amar, es que Dios mira cómo yo soy, qué bueno soy, qué santo soy. Esa era la actitud de ellos. Así que ellos veían la salvación como algo que se ganaban ellos por su trabajo y su obra, no como una manifestación de la gracia de Dios. Ellos no comprendían la gracia de Dios. Para hacerles entender esto, Jesucristo comienza a narrarles una historia. Y aquí en Lucas 15, muchas personas la dividen en 3 partes, porque hay 3 partes, 3 porciones de Lucas 15. Y muchas personas hablan de 3 parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y luego la parábola del hijo perdido. Lo llamamos el hijo pródigo, pero para seguir el patrón, realmente es el hijo perdido. Mucha gente no entiende que realmente no son 3 palabras, es una. Es la misma parábola. Algo que estaba, algo que se pierde, algo que se encuentra. Y hay un gozo. Estaba, se pierde, se encuentra y hay gozo. Estaba, se pierde, se encuentra y hay gozo. Es la misma parábola, pasa que él la ilustra de 3 maneras diferentes. Y comenzando con la parábola de la oveja perdida, nos narra que había un pastor de ovejas. Dice, entonces él le refirió esta parábola. Mira cómo dice, le refirió esta parábola. Es una parábola y comienza la narrativa, la oveja, la moneda y el hijo. Es una parábola. Había un hombre, dice él, el verso número 4. Hace una pregunta, él dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Presenta la idea de un pastor que tiene 100, se le pierde una. Dice, ¿quién de ustedes no iría a buscar esa una que se perdió? ¿No iría detrás de ella? Verso 5, y al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso,
Y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a los vecinos diciéndole: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera, mira lo que dice Jesús, de la misma manera habrá gozo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí comienza la confrontación delante de ellos. Viene el primer golpe. Jesucristo coge a los fariseos y los abofetea y los deja en el piso. No pueden hacer nada. Sus palabras son tan fuertes que ellos no tienen a veces ni respuesta para él. Utilizando la ilustración de una oveja que se pierde, Jesús le dice: miren, ustedes no entienden, ustedes no comprenden que Dios se regocija delante. Hay gozo en el cielo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que por 90, que se arrepiente, que por 99 que creen que no necesitan o que son justos, que son muy santos. Dios se goza más por el que se arrepiente, el pecador que viene y busca el perdón y la reconciliación, que por aquel que dice: yo soy bueno, no necesito reconciliación. Y él comienza a introducirles a ellos. Noten cómo Dios utiliza la palabra gozo. Por eso le hablé que el título del mensaje es el gozo del Padre. Dios se goza, hay gozo en el cielo cuando un alma es salvada. No es más, esto es lo que los fariseos no entendían. Jesucristo continúa la parábola y da una segunda parábola, una segunda forma de ilustrar la parábola, y usa una moneda perdida. Dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Note cómo se esfuerza la mujer en hallar la moneda. Como enciende la lámpara, barre, busca. Note en el caso del pastor arriba, dice que deja las 99 y va tras la perdida buscándola. Hay un esfuerzo grande del pastor en buscarla. En este caso, un esfuerzo grande de la mujer en hallar la moneda que perdió. Dice: cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Y de la misma manera, dice Jesucristo, digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Y note cómo dice Jesucristo: hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Oye, pare un segundo. ¿Dónde están los ángeles? ¿En el cielo? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Yo creo que aquí lo que Jesucristo está queriendo decir es que la fuente del gozo no son necesariamente los ángeles, aunque yo creo que los ángeles están gozando también. La fuente del gozo es Dios mismo, porque mira cómo dice: hay gozo en la presencia de los ángeles. ¿Dónde están los ángeles? La presencia de Dios. Así que la fuente del gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente es Dios, y dentro de Dios gozarse, por supuesto, se gozan y se alegran también los ángeles junto con él. Una vez más, ellos no entendían, mis amados hermanos, el gozo del Padre. ¿Cómo es que Dios se goza por el pecador arrepentido? Estas dos porciones de este capítulo nos ilustran a nosotros lo que es la salvación desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista divino. ¿Qué quiero decir con eso? Note que el pastor pierde, la oveja se va, el pastor es el que la busca. Note que la moneda se pierde, la mujer es la que la busca. La oveja no regresa y ni la moneda salta de donde está y viene a ella. Sino que es la acción, en este caso, del pastor y de la mujer de ir y buscar lo que se perdió. Y digo que esta es la salvación desde el punto de vista divino, porque eso es precisamente lo que Dios hace. Él es el que inicia, el que toma la acción de ir a buscar aquello que está perdido. Y para eso mismo vino Jesucristo. Él lo dijo así mismo. Él vino para buscar lo que se había perdido. Cristo, Jesús, es Dios buscando al pecador. Y a través de Cristo Dios nos halla a nosotros. A mí siempre me da un poco de gracia, debo decir, cuando alguien viene y dice: yo hallé a Jesucristo. Pues es una mentira, porque Cristo no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. En todo caso, el que te halló fue Él a ti. ¿Verdad? Tenemos aquí entonces la salvación del punto de vista divino. Dios nos busca. Pero a la misma vez que Dios nos busca, mira que la gracia de Dios llega a nosotros. Cuando la gracia de Dios llega, por supuesto hay una respuesta del hombre, hay una respuesta del ser humano. Entonces Dios viene, nos halla, nosotros respondemos y venimos. ¿Verdad que sí?
Y es lo que la próxima parte de Lucas 15 demuestra. Ahora vamos a ver la salvación desde el punto de vista humano. ¿Cómo es que el hombre ahora responde a la gracia divina? ¿Okay? Conocemos la historia. Le llamamos la historia del hijo pródigo. Como dije, la palabra pródigo, no sé si te lo sabía, quiere decir desperdicio. El que desperdicia, la palabra pródigo quiere decir el hijo que desperdició las cosas, es lo que quiere decir. Un pródigo, uno que desperdicia cosas. Y usted lee la historia, usted sabe que eso es lo que el hijo pródigo literalmente hizo. Desperdició toda su herencia. Pero se nos olvida que la historia realmente no es de un hijo. La historia es de un padre que tiene dos hijos. Mira cómo dice el verso 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Ahí tenemos la historia. La historia de un hombre con dos hijos. Y muchas veces se nos olvida que son dos los hijos de la historia. Nos concentramos en el pródigo, ¿verdad? En el perdido, el que se fue. Y se nos olvida que hay uno mayor que quedó atrás. Es importante entender la interacción y la persona del mayor porque nos revela mucho acerca de literalmente Jesús mismo, su obra aún en la cruz, su muerte sacrificada. Vamos a ver primeramente al hijo menor. Luego vamos a ver al padre, luego vamos a ver al hijo mayor. Acuérdense, es la historia de un hombre que tenía dos hijos. Veamos al hijo menor, veamos al padre, luego veamos al hijo mayor, ¿ok? Mira al hijo menor. El menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Mira lo que dice, y él les repartió sus bienes. Acuérdense que Jesucristo está contando esta historia delante de un grupo de fariseos. Para nosotros poder entender el propósito de la historia, tenemos que, por así decirlo, transportarnos al tiempo en que la historia está siendo contada y entender los aspectos culturales que hubiesen pintado esta historia en la mente de las personas que lo estaban escuchando de una manera vívida. Acuérdense que dentro del pueblo de Israel, el respeto y la honra al padre eran considerados la responsabilidad máxima de los hijos. ¿Okay? Hasta el punto que habían castigos severos para aquellos hijos que deshonraban a sus padres. Públicamente eran castigados. Porque la sociedad valoraba el mandato que está allá en el decálogo de Moisés, donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan? Y los judíos le daban mucha importancia a eso. Entonces Jesucristo comienza a pintarles a los fariseos aquí el peor de los casos. Él está pintándole, por así decirlo, al peor pecador que ellos se puedan imaginar. Y cuando Jesucristo dice, el menor de los hijos, mire esto, el menor de los hijos viene de su padre y le pide que le dé su herencia, dame lo que me corresponde. Yo imagino que los fariseos hicieron, ¡ah! Sacaron un suspiro. ¿Por qué? Porque el hijo no puede venir donde el padre a pedir su herencia. A Dios. ¿Acaso tiene el hijo derecho y más autoridad que el padre? ¿Cuál es dentro de la sociedad en la que vivía, en donde se valoraba extremadamente el respeto a los padres? Este niño acaba de faltarle el respeto a su papá. No solamente eso. ¿Cuándo es que los hijos reciben la herencia? Cuando el padre muere. En otras palabras, este varoncito estaba deseando que su padre ya estuviera muerto. Ay, este viejo mío ya son 95 y todavía no se muere. Yo sigo esperando que se muera para coger la herencia y todavía está ahí vivo. Parece que no se va a morir nunca, va a durar hasta los 200. ¿Pero qué remedio? Y va donde el padre le pide la herencia. Ya, ¿usted ve cómo Jesucristo comienza a pintar el peor de los casos? Está pintando a un muchacho completamente pecador, egoísta, orgulloso, centrado en sí mismo. Cuando el padre pide la herencia y para colmo, dice que le repartió los bienes. Entonces, lo que tenía que pasar era que el padre castigara a ese muchacho, severamente lo castigara por la falta de respeto y la deshonra que acaba de hacer. Pero, sin embargo, para sorpresa de los fariseos, el padre dice, ok, ahí tienen los bienes. Mira lo que dice ahora, les repartió los bienes, no al menor nada más, sino que también ¿qué? Al mayor. El mayor se queja luego más adelante cuando el hijo menor regresa, pero
No tenía mucho de qué quejarse porque él también recibió la herencia. Por práctica legal y costumbre y tradición, cuando él fuese a repartir, el padre podía repartir los bienes cuando él quisiera, si él quería decirle, pero tenía que hacerlo a todos sus hijos, no era solamente a uno nada más, él repartía la herencia a todos. En este caso no era que habían cuentas de banco llenas de dinero, la herencia usted sabe que eran, pues, tengo 400 vacas, 500 camellos, 200 cabras, 20 cuerdas de terreno, 100 siervos. ¿Ustedes entienden lo que la herencia entonces es? No es que le dio dinero, no es que le dio dinero, sino que redactó un documento en el cual le dice, bueno, a ti el mayor te toca esto y a ti te toca esto. Por lo general, cuando eran dos hijos de esa manera, se distribuía 2/3 partes al mayor, 1/3 parte al menor. Era la costumbre de distribución. El mayor, como era el primogénito, llevaba una mayor cantidad de la herencia. Ahí siempre el mayor era el que continuaba y perpetuaba el linaje de la familia, ¿verdad? Así que el padre se sienta, comienza a contar cuántas vacas tiene, cuántas cabras tiene, cuántas ovejas tiene, cuántas cuerdas de terreno tiene, cuántas casas tiene. El hombre era rico, de hecho, de paso. Usted dice, pero ahí no dice que el hombre era rico. Bueno, era rico, por número uno, tiene herencia para dar a sus hijos. Si fuera pobre, no tuviera herencia para darle. ¿Okay? Lo segundo es que al final, cuando usted lee que el hijo llega a su casa de vuelta, el padre dice, llegó el muchacho, vístanlo de gala, pongan un anillo en sus manos, maten, dice ahora, al becerro gordo para hacer fiesta. Eso entender que era un hombre rico. ¿Por qué? Bueno, si fuera pobre no tuviera becerro gordo. Si es pobre, no tiene comida para alimentarse a él mismo, que va a tener comida para alimentar a un becerro para engordarlo, ¿verdad? Así que el Jesús está pintando a un hombre. Este hombre es un hombre de hacienda, un hombre rico, un hombre que tiene siervo, un hombre que tiene tierra, es un hombre respetado en la comunidad probablemente, es un hombre que donde él vivía, donde estaba, acuérdense que esto es una historia imaginaria, pero estoy seguro había un hombre como este en aquel tiempo. Tenían su hacienda y tenían siervos y tenían propiedades, eran conocidos por la gente, respetados por las personas del pueblo. Quizá la mitad del pueblo trabajaban para este hombre. Él reparte la herencia. ¿Cómo la reparte? No es más, tanto para ti, tanto para ti. Mira lo que hace el hijo ahora. Completamente rebelde. Dice, no muchos días después, lo juntó todo. Lo juntó todo. Hay un problema con eso. El padre hizo un documento, le dijo, ahí tienes 20 cabras para ti, tantas para el otro. Ahí tocan tantas vacas. ¿Cómo lo juntó todo? Se llevó todas las vacas, se llevó todas las cabras, se llevó todo el terreno. No. Él no estaba interesado. El hijo no estaba interesado en cultivar la tierra de su padre. No estaba interesado en ordeñar vacas y cabras y quitarle la lana a las ovejas. Él no estaba interesado en trabajo. Él lo que quería era herencia para tener ¿qué? Dinero. ¿Y cómo lo juntó todo? ¿De qué manera lo juntó todo? Pues bien fácil. En aquel tiempo una práctica legal era que si usted tenía una herencia, si su padre te dice, mira, te dejo mi herencia, este es el documento legal donde está escrito lo que te corresponde, yo podía vender la herencia antes de que mi padre muriese. Yo vendía el documento. Yo buscaba un comprador y le digo, mira, aquí está, mira, ahí está, tengo tantas vacas, está toda la herencia, ¿cuánto me das por ella? Y el comprador me dice, ok, te ofrezco tanto. Por lo general, en ese tipo de transacción, era una venta mucho por debajo del valor de la propiedad. ¿Por qué? Bueno, tu padre todavía no está muerto. ¿Cuántos años tengo que esperar para tomar posesión de la propiedad? ¿10 años, 15 años, 20 años? Hasta que él se muera. Yo te voy a pagar, yo te voy a dar un down payment, por así decirlo. Te voy a pagar el documento, pero si vale 10,000, te doy 1,000. ¿Entiendes? Le da un valor mucho más bajo de lo que vale la propiedad realmente, porque ahora el que está comprando, el comprador, tiene que esperar hasta que el padre se muera para poder venir legalmente con el documento en la mano y hacer reclamo de la propiedad. ¿Ok? Mire cómo el hijo devalora la herencia del padre. Cuando dice lo juntó todo, otra forma de decir, fue y vendió la herencia, agarró la bolsa de dinero y dice, y partió a una tierra lejana. Los fariseos están aquí cayéndose al piso casi, yo creo.
Porque no solamente le faltó respeto al padre, sino que devaloró la herencia del padre, no le dio importancia y en rebeldía la vende. Y mira lo que dice, se fue a una tierra lejana. Para los fariseos eso era también algo grave, porque una tierra lejana era una tierra ¿qué? Gentil y pagana. Israel era una nación pequeña, no una nación muy grande. Cuando dice se fue a una tierra lejana, ¿qué está hablando? Está hablando de una tierra que no es Israel. Se fue a un pueblo gentil. Se fue a un pueblo que era pagano. Y dice que allí fue y malgastó todo lo que tenía. Mira el punto que lo malgastó, que cuando regresa, el hijo mayor confronta a su padre y le dice, este hijo tuyo gastó el dinero aún con rameras. O sea que vivió una vida completamente descontrolada, entregada al malgasto, quizás en fiesta tras fiesta, con mujeres que no de la calle, con amigos, bebiendo, emborrachándose, comiendo. Oh, está bien la vida loca, está viviendo el muchacho. Se fue a una tierra lejana a vivir una vida completamente descontrolada. Pero eventualmente se le acabó el dinero. Eso es lo que muchas personas cuando quieren irse a vivir locamente no saben. Eventualmente los gozos terrenales son pasajeros. Eventualmente se acaban. ¡Ay, qué bueno! Estoy gozándome la vida ahora, pero eventualmente se acaba. Estoy comiendo y bebiendo, pero eventualmente se acaba. Llega un punto en que los ojos no ven bien, el pelo se pone gris. Llega un punto en el cual comienzas a sentir los jóvenes, ¡ay, qué bueno vivir la vida! Llega un punto en el cual las cosas cambian. Llega una necesidad a aquel lugar. Cuando dice necesidad, que llegó una hambre. En verso 14 dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad el muchacho. Muchas veces nosotros no entendemos lo que pasar hambre es, porque aquí el que menos tiene, por lo menos un plato de comida al día come. Hoy usted no tiene que preocuparse por irse a cazar al campo, matar y plantar. Usted vaya a la tienda y compra el supermercado. El que menos tiene, como dije, algo tiene. Pero en aquel tiempo pasar hambre era pasar hambre. Era pasar hambre. Era de morirse, literalmente morirse de hambre. ¿Ok? Lee la historia en el Antiguo Testamento de cuando la ciudad de Samaria fue sitiada. Cuando una ciudad es sitiada en aquel tiempo quiere decir que no había entrada ni salida, o sea que no podían salir y entrar nadie, porque el ejército estaba sitiando la ciudad. Se sitiaba la ciudad, entonces el comercio no se daba. Las ciudades no cultivaban, los campos se cultivaban, no en la ciudad. Y de los campos se traían los alimentos, se traían los animales, se traían las plantas, se traían esas cosas del campo. Pero cuando la ciudad está sitiada, no hay conexión con el campo. Entonces lo que termina pasando es que eventualmente la ciudad comienza a desboronarse internamente. Por eso es que los ejércitos sitiaban ciudades de esa manera. Hasta el punto que dice que aún el estiércol de las aves lo recogían para comérselo. A ese nivel era que pasaban hambre. Entonces, cuando Jesucristo dice, y vino una hambre a aquel lugar, los fariseos entendían lo que estaba queriendo decir. Está hablando de una necesidad gravosa. El hombre viene, el muchacho viene y se acerca a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquel país. El hombre lo manda a cuidar los cerdos. Vete allá, está el corral de los cerdos y cuídamelos. Miren lo que Jesús está haciendo. Jesús está pintando el peor de los casos. Una vez más, falta de respeto a su padre, rebeldía en contra de él, toma la herencia, la malgasta, la vende no solamente la malgasta, sino que primero la vendió por un precio mucho más bajo de lo que realmente valía, y luego va ese precio bajo por el cual la vendió fue y lo malgastó todo viviendo en pecado. Y luego cuando tiene hambre, va y se arrima a un hombre que lo manda a cuidar cerdos. Y si usted entiende la cultura judía, esto era inmundo para ellos. El cerdo es inmundo. Ni lo tocan. No solamente no lo comen, no lo tocan. Ellos no crían. En Israel no criaban cerdos. Sé que a usted le gusta el pernil, especialmente en tiempo de Navidad, como no nos gusta. No se preocupe, que ya estamos al otro lado de la cruz y no hay problema con comerse un poquito de pernil. ¿Okay? Pero para el judío, eso es una ofensa gravísima. Jesucristo está pintando aquí al peor de los pecadores. Este muchacho, los fariseos están diciendo, de seguro este muchacho Dios le va a cortar la cabeza a este muchacho. Dios lo va a matar. Es que Dios lo va a coger y lo va a castigar. Va a ver, le va a caer el martillo encima de Dios y va a ver cómo este muchacho va a pagar todas las cosas que ha hecho. Es lo que Jesucristo está haciendo, pintando a una persona tan
pecaminosa, que para los fariseos en su mente, en su corazón, no quedaba otra respuesta que este muchacho pagar con su propia vida. ¿Ok? Es lo que está haciendo. Se aferró a este hombre para cuidar los cerdos y a colmo, dice que cuando tenía tanta hambre quería comerse la comida de los cerdos. La algarroba de los cerdos. La algarroba era una planta que los humanos realmente no podían comer porque provoca un dolor fuerte en el estómago, pero los cerdos se la echaban porque ellos no tenían problema con eso. Y él deseaba aún comerse la comida de los cerdos. Mira cómo hasta el punto de bajeza este muchacho llega. Que aún el alimento de los cerdos quería comerse. Pero en un momento en el cual él cayó en sí. Se le prendió un bombillo en su cabeza. Párate. Verso 17 dice, y él volviendo en sí. Yo creo que este es el momento, para decirlo verdad, este es el momento en el cual la gracia de Dios lo alcanza a él. ¿Se recuerdan allá con la oveja que dice que se perdió y el pastor fue y la buscó y la halla y la trae? ¿Se acuerdan de la mujer que perdió la moneda? La buscó, la halla y la trae, ¿verdad? Es el mismo caso aquí. Este es el momento en el cual Dios alcanza al pecador, ¿ok? Él volvió en sí. Cuando la gracia de Dios lo alcanzó, cuando el pastor encontró la oveja, cuando la mujer encontró la moneda, cuando Dios encuentra al pecador, es el momento. Recapacitó, pensó, meditó. Wow, ¿qué? ¿Dónde estoy yo? Se dice a sí mismo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Los siervos de la casa de mi padre tienen suficiente para comer y yo aquí estoy deseándole comerle la comida a los cerdos. Y él se recordó de la misericordia de Dios. La misericordia de su padre ahora comienza a hacer, mover a su mente y su corazón. Mire cómo dice, los siervos en la casa de mi padre tienen pan de sobra. ¿Qué quiere decir eso? Este hombre era un hombre dadivoso, misericordioso, agraciado, que daba y daba en abundancia. ¿Okay? En este caso, este hombre es una representación de Dios. El Padre aquí. Representación de Dios. Puede ser que lo que Jesús quiere enseñar a los fariseos es que el Padre se goza por la salvación de un pecador. Abundancia en la casa del Padre. Y él se recuerda, él piensa de eso. Entonces él se dice a sí mismo, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire cómo el arrepentimiento es genuino en el corazón de este muchacho. Le dice, he pecado. Y primeramente reconoce en contra de quién ha pecado. He pecado contra el cielo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, he pecado contra Dios. Porque primeramente, cualquier pecado que se cometa, aunque sea una ofensa hacia otra persona, primeramente es un pecado contra el dador de la ley, que es Dios, ¿verdad? El muchacho reconoce, he pecado contra el cielo. Otra forma de decir, he pecado contra Dios y he pecado también en contra tuya. Reconoce su pecado. No tiene solamente remordimiento. O sea que hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Remordimiento, tú sentirte mal por lo que hiciste. Mucha gente tiene remordimiento. Ay, me siento malito por lo que hice. Me siento un poco culpable. Pero no están arrepentidos, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón, porque el que no se arrepiente nunca viene a Dios. Es la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Se acuerdan de Judas y Pedro? Judas se sintió mal por lo que hizo. Traicionó al Señor, lo vendió, 30 monedas de plata, luego que lo vende, mira las monedas y dice, ¿qué hice? ¿Pero qué hace Judas? ¿Viene donde el que lo puede perdonar? No, toma el asunto en sus propias manos y se cuelga y se mata. ¿O no es el suicidio? Pedro niega al Señor, no una vez, no dos, 3 veces. Y cuando se da cuenta que el gallo canta, cae en sí, lloró amargamente, y luego viene el Señor y es restituido. Reconciliado. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Este muchacho está aquí mostrando verdadero arrepentimiento. Mira cómo él dice, iré y le confesaré a mi padre que he pecado. Y mira lo que dice el verso 19, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. O sea, Padre, yo no soy digno ni siquiera ser llamado tu hijo. Mira, hazme como uno de tus siervos, por lo menos tendré un poquito de pan para comer. Acuérdense que él dijo hace un minuto atrás, en la casa de mi padre, los trabajadores, los siervos tienen pan de sobra. Dice, pero por lo menos si mi padre me recibe como un siervo, como un trabajador,
yo voy a poder tener algo de qué comer. No solamente eso. Él estaba en deuda con su padre. Él estaba en deuda con su padre. Porque tomó la herencia que hizo con ella. La vendió por debajo del precio y luego fue y lo malgastó. Él está en deuda con su padre. Tradicionalmente y culturalmente, la única manera en la cual él podía pagar esa deuda con su padre era él viniendo a hacerse siervo de su padre. Y trabajar 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 años, el tiempo que le tomase para pagar la deuda que tenía con el padre. Cuando él viene a su padre de vuelta, él está pensando en su mente, le voy a decir, padre, estoy en deuda contigo, por lo menos déjame trabajar como uno de tus siervos. Hazme un siervo en tu casa. Él está pensando, de alguna manera tengo que restituir lo que he perdido, lo que él me ha gastado y el mal que he hecho. Así que él se levanta y va a su padre. Verso número 20 nos dice, levantándose fue a su padre. Aquí comenzamos a conocer al padre. Mira lo que dice del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Interesante esto. Cuando todavía mucho estaba lejos, lo vio. Eso me da a mí dos cosas. Hay dos cosas aquí. Una, era de día. Fuera de noche no lo iba a ver, ¿verdad? Pero segundo, lo más importante, el padre estaba constantemente, probablemente, esperando el regreso de su hijo. Por eso lo vio de lejos. Ella estaba en la puerta, en el balcón de su casa, mirando abajo de la hacienda, por el camino del pueblo, a ver si su hijo un día regresase. Estaba añorando el regreso de su hijo. Cuando el joven decide regresar, a la distancia, el padre ve al hijo. Viene de camino. Miren lo que dice que el padre hace. Antes de decir lo que el padre hace, déjame decir lo que estaba supuesto a ocurrir. Lo que estaba supuesto a ocurrir era que este muchacho estaba supuesto a entrar al pueblo y quedarse en las afueras allí de la plaza en un lugar público y cerrarse al piso y sentarse en la arena. Palabra hubiese entonces llegado a su padre, mira, tu hijo está allá afuera. Porque acuérdense que él por la vergüenza que hizo, la deshonra que comete con el padre, no tiene derecho. Él perdió el derecho de venir a su padre. Lo que está supuesto era quedarse allá. Por lo general la sociedad, la comunidad hubiesen ido donde él, lo hubiesen escupido, lo hubiesen llamado nombre, lo hubiesen públicamente avergonzado por haber deshonrado a su padre. La comunidad lo hubiese deshonrado a él. De la forma que hubiese sido. Y él tiene que esperar allí hasta que su papá le diera una reunión. Un día, 2 días, 3 días. Padre no estaba obligado a verlo. La deshonra que este muchacho hizo. Cuando te deje que puedes entrar. Y tenía que esperar que el padre lo llamara. Y cuando el padre lo llamara, entonces podía venir a la casa del padre para presentarse delante del padre. Eso es lo que estaba supuesto a ocurrir. Cultural, tradicionalmente. Eso es lo que estaba supuesto a ocurrir. ¿Qué ocurre? El padre fue movido a compasión. Corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo creo que aquí en este momento, si los fariseos estaban de pie, cayeron al piso. ¿Ok? Cayeron al piso. Porque esto no estaba supuesto a ocurrir. Número 1, los hombres de esta estatura, los hombres de esta estatura como este hombre es, no corren. No corren. Los muchachos corren. Los siervos corren. Los soldados corren. Pero el señor de la casa se comporta con dignidad. Para el judío, no solamente el judío, los orientales, en aquel tiempo especialmente, era vergonzoso que el hombre enseñase sus piernas. No sabía eso. Por eso utilizaban batas largas hasta los tobillos, para cubrirse todo su cuerpo públicamente. Había una tradición de esas locas que el pueblo de Israel a veces no eran de la palabra, sino tradiciones de ellos, para ilustrarle cuán serio era este asunto con ellos. Que si un hombre se le metía a un animal dentro de su bata, un pájaro o algo así, no podía, y estaba en público, no podía levantársela
para sacarlo hasta que estuviese oscuro. Tenía que quedarse quieto. Y si el animal se salía solo, pues bien, pero si no salía, tenía que esperar hasta que pudiese públicamente levantarse la falda para poder sacárselo. Son las tradiciones de ellos. Para nosotros es una tontería y un chiste, ¿verdad? Que sí, como que no hace sentido, pero para que ustedes entiendan la seriedad de que ellos le daban a este asunto de mostrar parte de su cuerpo de manera pública. Bueno, las damas aquí que usan falda y usan falda larga. Si usted se va a ir a una carrerita, ¿qué usted tiene que hacer con su falda? Tiene que levantársela porque si se pone a correr con la falda hasta el tobillo, le aseguro que probablemente se cae. Se cae. Este hombre, dice que fue corriendo hacia su hijo, tomando probablemente las vestimentas de él, levantando a la cual hubiese sido una vergüenza pública. Y encima de eso, mira lo que este hombre hace. Va y se le echa encima a su hijo que estaba pestoso a cerdo. No le dio tiempo de bañarse, ni cambiarse. Acuérdense que le había gastado todo lo había gastado. Y cuando dice que le había gastado todo, quizás lo único que tenía encima era una muda de ropa, porque aún la otra ropa que tenía probablemente la vendió para poder tener dinero, ¿ok? Todo lo gastó, no tenía nada. Y lo que le quedaba era quizás una muda de ropa sucia, ya andrajoso, cuidando cerdo, así que apestoso. Y vino de lejos, donde vino le dice que era de lejos. Así que cuando llega, no venía perfumado con desodorante y champú. Alberto B5, suave de esas cosas. Y condicionador. No. El muchacho venía sudado, apestoso y completamente manchado. El padre mira más allá de la condición física del hijo, corre hacia el hijo, lo recibe, se le lanza encima, lo aprieta, lo abraza y lo besa. Los fariseos estarían pensando, qué loco este hombre. ¿Sabes lo que el padre hizo, verdad? Tomó la vergüenza pública de su hijo sobre sí. ¿Qué es lo que hizo? Acuérdense que el muchacho estaba supuesto a entrar, sentarse, esperar que el padre lo llamara. Él iba a ser avergonzado por la gente del pueblo. Pero el padre va al hijo en vez de hacer que el hijo venga a él. Él va al hijo. Y en el momento en que lo recibe, él transfiere la vergüenza al pueblo. Yo me imagino que la gente del pueblo están viendo. La hacienda, todo. El hombre de la casa, el señor, sale corriendo. ¿Qué pasó? Míralo por dónde va corriendo. Y la gente el hijo de él está allí. Y cuando llega el momento del encuentro, que se le lanza encima, lo abraza, lo aprieta y lo besa, el padre tomó la vergüenza del hijo y la levantó. Porque ahora, si el padre ya lo ha recibido, ¿quién se va a atrever a decirle algo en contra del muchacho? ¿Verdad? Si el padre que fue el ofendido ya lo perdonó, nadie de la sociedad, nadie del pueblo, nadie de la comunidad de la hacienda podían decirle algo. Tomó y levantó la vergüenza. Mira lo que el hijo le dice. El hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le faltó algo en la confesión, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando él pensó en sí mismo? Anteriormente dijo, voy a ir a mi padre, le voy a decir el pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno llamado a ser tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Pero cuando viene de vuelta al padre, dice, ya no soy digno, he pecado, ya no soy digno de ser tu hijo. Y se cayó, no dijo más. No le dijo, hazme como uno de tus trabajadores. ¿Por qué no lo dice? Porque ya ha sido perdonado. Confesó su pecado, pero no le dijo, voy a pagarte todo lo que te debo, hazme como un trabajador, porque el padre ya lo recibió, no había necesidad de pagarlo. No había necesidad de pagar nada, ya la deuda fue saldada, ya el perdón fue dado. ¿Ve? Padre lo abraza y lo besa y lo recibe. El hijo no tiene que decir, hazme como uno de tus trabajadores. ¿No es similar cuando nosotros venimos a Cristo? Nuestra deuda era grande y el Padre nos recibe. No tenemos necesidad de decirle, dime cuánto te debo para tratar de pagártelo. No nos dice eso. Él nos recibe y nos dice, eres hijo. Deuda ha sido saldada. Ahora hay un gozo. Este es el paralelo con las otras dos epístolas, con las otras dos porciones. El hombre encuentra la oveja, llama a sus amigos, hace una fiesta. La mujer encuentra su moneda, llama a sus amigas, hace una fiesta. El padre que había perdido al hijo lo encuentra, lo recibe
recibe de vuelta y ahora hace una gran fiesta y le dice a su siervo: pronto traer la mejor ropa y vestirlo, poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y ahí está la reconciliación. Hay reconciliación, vístalo y póngale el anillo. El anillo es un símbolo de autoridad en aquel tiempo. O sea, es hijo una vez más. Es hijo ahora. ¿Ve? Puso el anillo el padre. Póngale zapatos en los pies que está descalzo. Y ahora viene el gozo, la reconciliación, ahora viene el regocijo. Traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. A los siervos, llegó el padre, dijo que hay que matar al cordero, al becerro gordo, vamos a matarlo. Hicieron fiesta, hicieron un fricaseo, roichuelo y todas esas cosas, ¿verdad? Comienza la celebración en la casa del padre porque el hijo que estaba perdido, mira cómo lo dice: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ahora el hijo que estaba perdido y muerto ha regresado y hay gozo en la casa del padre. Hay una fiesta en la casa del padre. Ha regresado. No sé si usted sabe esto, pero cada vez que un alma se salva, cada vez que el evangelio alcanza a una persona, cada vez que la gracia de Dios transforma un corazón, hay una fiesta en el cielo. La danza en el cielo no termina, mi amado hermano, es constante, porque segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, Dios está salvando gente en diferentes partes del mundo, si no aquí, allá en la China, si no en África, si no en Europa, si no en Centro, Suramérica, por todos lados. Dios está haciendo la obra de la salvación y cada vez que uno es salvado por la gracia de Dios, hay una fiesta en el cielo. Gozo y alegría en la presencia del Señor por la salvación del pecador. Ahora, somos introducidos al otro hijo. Al otro hijo. Recuerda que era un padre con dos hijos. Muchas veces nosotros llegamos hasta aquí y se nos olvida la otra parte de la historia. Había otro hijo. Déjame darle el secreto para que ustedes entiendan quién es el otro hijo, para que usted pueda interpretarlo. El otro hijo son los fariseos. El padre es Jesús. La historia, Dios. Ahora, por supuesto, en la persona de Jesús. El hijo menor es el pecador. Acuérdense que Lucas 15 comienza con los publicanos y los recaudadores de impuestos, y con los pecadores come. Entonces Jesús le refiere a esta parábola. O sea, los fariseos están mirando a Jesús con los pecadores, con los publicanos y los pecadores, diciendo: míralo. Te dije que ese es un pecador también. Están juzgándolo. Así que las tres personas al principio del capítulo, los tres grupos: Jesús, los fariseos y los pecadores. En la historia, en la parábola del hijo pródigo, el padre es Jesús, el hijo menor son los pecadores y el hijo mayor son los fariseos. Son los religiosos del pueblo. Miren la reacción del hijo mayor. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, está trabajando. Yo trabajador, todo el tiempo trabajando, estaba en el campo. Y cuando llega a la casa, mire esto que interesante, el hijo mayor estuvo ido por mucho rato, porque tuvieron que matar al becerro. Eso no es un asunto así de rápido. Tuvieron que cocinar la comida, llamaron a los músicos, comenzar la parranda, ¿verdad? Comenzar la fiesta. Cuando el hijo mayor llega, ya la fiesta está encendida. Me dice, estando él en el campo, se acercó a la casa, oyó música y danzas. Oh, ¿qué pasó? Una fiesta, no me invitaron, no me avisaron que había fiesta en la casa de papá hoy. Y yo estoy todo el día en el campo quemando bajo este sol. Quizás el hijo menor vino por la mañana y el mayor ya vino, era de tarde. Todo el día en el campo trabajando. Y llega y encuentra a toda la casa en fiesta. Llama a uno de los muchachos, los criados, uno de los muchachitos que están por allí y dicen: ¿Qué está pasando aquí? El muchacho le dice: bueno, es que tu hermano regresó y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo recibimos sano y salvo. Este aspecto de matar el becerro engordado, ¿cuál es? El becerro engordado era un becerro que se guardaba para una ocasión especial. ¿Ok? Una ocasión especial. Y el padre mandó a matar el becerro engordado porque la ocasión especial había llegado. El hijo que estaba perdido fue hallado.
Pero el hijo mayor, dice el verso 28, se enojó y no quería entrar a la casa, se rehusaba a entrar a la casa. ¿Qué es lo que los fariseos hacían? Jesucristo vino a rescatar a los pecadores, a salvarlos, a perdonarlos. Y Jesucristo salvando gente y rescatando pecadores. ¿Y qué hacían los fariseos? Míralo, 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 míralo. Ese es un pecador como ellos. Se rehusaban a venir a tener comunión con Jesucristo, porque Jesucristo estaba teniendo comunión con los pecadores que estaban siendo salvados. El hijo mayor se rehúsa a entrar. El padre sale. El padre sale y le ruega que entre. Hijo, ven, entra. Vamos. ¿Saben qué? De cierta manera Dios hizo eso con los fariseos. Le envió a Jesús con el mensaje del evangelio y de salvación. A ellos también. Ellos también escucharon el mensaje de salvación. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo rechazaron. No querían escuchar el mensaje de salvación. El padre le dice, entra. El muchacho le responde, Padre, mira, por tantos años yo te he servido. Aquí comienza la autojustificación, ¿verdad? El engrandecimiento personal. Yo he sido tan bueno. Nunca te he desobedecido. Ni una orden tuya yo he desobedecido nunca. Ya es un mentiroso. Acuérdense que estaba representado en el hijo mayor son los fariseos. Ellos siempre se veían como justos, como que nunca habían roto la ley de Dios. Pero la palabra dice que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y todos estamos condenados. Pero ellos no veían eso. Los fariseos no veían su condición pecaminosa. Ellos simplemente veían que ellos eran justos, santos y que merecían el amor del Padre y que merecían toda la recompensa del Padre. Y él le dice, yo siempre he estado aquí, nunca he roto una orden. Tú ni un cabrito me has dado para regocijarme con mis amigos. Tú no, a este le matas el becerro gordo. Es lo que dice el verso 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha malgastado tus bienes, tú vienes y matas ahora el becerro gordo. Y a mí un cabrito me das. El padre le responde, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Tú has estado aquí, en la casa. Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿De qué tú estás hablando? Tú puedes, tú quieres un cabro, cógelo. Es lo que hay que decir. Tú has estado aquí en la casa siempre. ¿Cuál es tu queja? Pero el hijo se rehusaba a entrar. El padre le dice, hijo mío, escucha lo siguiente. Tú siempre has estado aquí, pero este muchacho, mira el verso 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Era necesario que hubiese fiesta y gozo porque que estaba perdido ha sido salvado. Regocíjate que la salvación ha llegado a los pecadores, lo que está diciendo Jesús a los fariseos. Ustedes, fariseos, no entienden el plan de salvación de Dios y se rehúsan a entrar a la casa de Dios, se rehúsan a entrar a tener relación con Cristo en el evangelio, porque ustedes son muy envidiosos y celosos y autojustificados, se creen muy santos y no quieren entrar a la fiesta del Padre para regocijarse junto con los pecadores que son salvados. Hay un aspecto interesante de la historia, ya voy a cerrar. Hay algo interesante de la historia. Y es que aparentemente está incompleta. Yo creo que está incompleta. Cristo no narró toda la historia, dejó la conclusión, dejó el final. No lo hizo. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, usted ve claramente que el hijo viene y se queja con el padre. El padre le dice, era necesario hacer esta fiesta, pero no nos dice qué pasó con el hijo y el padre, el hijo mayor. No nos dice. ¿Entró? ¿No entró? ¿Se arrepintió? Le dijo, ¿sabes? Está bien, voy a tener fiesta contigo también. ¿Se regocijó con el padre? ¿Eso fue lo que hizo el hijo? Déjeme darle la conclusión de la historia. No está aquí. No está aquí. Pero si usted entiende los personajes que están involucrados en la historia, usted puede entender cuál es la conclusión de la historia. Yo les dije que el padre, aquí la historia es Jesús. El hijo menor son los pecadores que están siendo salvados. El hijo mayor son los fariseos. ¿Usted sabe cómo terminó la historia? Déjeme pintarse de esta manera. El hijo mayor llamó a todos sus amigos. Tomaron bates cada uno de ellos y palos. Comenzaron a golpear al padre. En el suelo sangrando lo terminan quitando la vida. Pastor, pero ¿de dónde te sacas esa idea loca?
Eso fue precisamente lo que ocurrió. Los fariseos eventualmente planearon y ejecutaron el asesinato de Jesucristo. El hijo mayor se rehusó a entrar a la casa y odió tanto al pecador y tanto al padre que terminó matándolo en una cruz. Le quitaron la vida a Jesucristo. No entendieron. Al final al cabo no entendieron la parábola. No comprendieron el gozo del Padre. No comprendieron el gozo de Dios. Que en el cielo hay gran regocijo por los pecadores que son salvados. No entendieron tal cosa. Y en su autojusticia y en su santidad personal creada por sus propias obras muertas y en su justificación, terminaron quitándole la vida a aquel que podía darles vida. Mas, sin embargo, la historia tampoco termina ahí. Porque sí, le quitaron la vida a Jesús. Pero nosotros sabemos que la muerte no pudo contra él. Nosotros sabemos que la tumba no lo pudo encerrar permanentemente. Nosotros sabemos que Cristo venció y que al tercer día se levantó de entre los muertos para garantizar y sellar nuestra salvación. La historia del hijo pródigo, mi amado hermano, no es nada más y nada menos que la historia del Evangelio. Dios se regocija en salvar a los pecadores. Y Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para resucitar sobre la muerte y para darnos la promesa de vida eterna. Y hoy tú y yo, por la gracia del Padre, tenemos el anillo en el dedo, tenemos ropas nuevas, tenemos sandalias en los pies y hemos sido recibidos en la casa del Padre con gran gozo y gran alegría, en donde podremos morar para siempre. Amén. Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Qué hermoso y glorioso, señores, comprender lo que tu palabra nos enseña aquí, referente a la obra hermosa y milagrosa de la salvación, la obra de Cristo en la cruz, ilustrada a través de esta parábola, Dios. Gracias te damos que tuviste misericordia y gracia para con nosotros, para traernos y salvarnos. Gracias te damos que siendo nosotros los hijos menores, perdidos en nuestros delitos y pecados, tu gracia nos alcanzó, nos perdonó, nos rescató y nos levantó, nos hizo hijos. Gracias por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Gracias porque nos perdonas, Señor. Nos perdonas con un perdón eterno y completo. Gracias por su sangre y por su resurrección. Garantiza y sella toda esta obra perfecta de la salvación. Ayúdanos, Dios, a regocijarnos junto contigo. No nos permita ser como los fariseos que negaban entrar en el gozo de su Padre, sino ayúdanos a regocijarnos contigo cuando vemos que tú salvas a aquellos que están perdidos en sus delitos y sus pecados. Padre, por Jesús, tu amadísimo Hijo, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén.